este tema de los violadores que dice Nani, nadie nos puede doblegar. Y es la hora de llegar, la hora de comenzar. Mira, me trabé acá. Es la hora del comienzo. Así comienza este Gangi 2022, donde la única verdad es la realidad. Toda la información con invitados y la mejor música del rock nacional. Este tema que dice viajo solo y simpatizo con la acción y que termina diciendo nada ni nadie nos puede obligar. Nos identifica porque a nosotros nada ni nadie nos puede obligar y estoy acá con Agustina Gangi. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Como siempre, un gusto estar acá. Y vamos. Arrancamos con todo en el día de hoy para contarte que vamos a hablar de un hecho trágico que es los incendios que sucedieron o siguen sucediendo en la provincia de Corrientes. También tenemos la captura internacional de este personaje de Generación Zoe que se llama Leonardo Cositorto y que estaba muy vinculado con la gente de ¿quién? Del PRO. Por otro lado, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, nuevamente con problemas en las vacantes. 56.000 alumnos, 56.000 chicos se quedan sin ir al jardín por el momento. Habrá que buscar una solución inmediata a corto plazo para ahora y seguramente la solución a largo plazo será que se realicen las escuelas que tantas veces prometieron, escuelas y jardines, y jamás hicieron. Por eso nos preguntamos siempre, ¿dónde está la plata del FMI? Porque muchas obras han quedado pendientes y obras que se detuvieron allá por el 2018 que ahora van a ser reactivadas, como lo anunció el otro día el ministro del área, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. También quiero contarte que hoy vamos a hablar con dos amigos de la casa. Por un lado, con el doctor Osvaldo Bassano, presidente de ADUC, y por otro lado también con Patricia Pines de Vacantes para Todos. Con Osvaldo vamos a hablar de un tema que es muy importante y como acá te decimos, la verdad de la milanesa, porque acá la única verdad es la realidad. Se vienen, atención, después de aquel 5.000% de aumento, 5.000% de aumento hubo durante el macrismo, 5.000%, y no se realizó ninguna obra. Y ahora parece que van a empezar nuevamente los aumentos. Sobre este tema nos va a hablar en un ratito nomás Osvaldo Bassano. Agustina. Sí, bueno, yo te voy a hablar de la Gestapo macrista y que presentan un pedido de expulsión ¿para quién? Para María Eugenia Vidal. Bueno, como yo te venía adelantando, es cierto, y siempre hacemos alguna que otra comparación, pero hay que tener muy en cuenta esto de la inhabilidad moral, hay que tenerlo muy presente y yo creo que esto debe prosperar. ¿Se acuerdan ustedes? Y siempre lo digo, ¿no? Aquel diputado que a través del Zoom estaba con una amiga, no sé, y bueno, el diputeta que le después decía. lo voy a lo vas a hablar. Bueno, dale, adelante. ¿Qué más tenemos? Después tenemos, los jueces y fiscales rechazan una reforma a las jubilaciones de privilegio. No quieren pagar, no quieren, no quieren pagar ganancias, ese tema. Ojo que también está la Federación, los del campo están ahí también, Sí. Bueno, acá hay un problema que tenemos que hablar, que yo no sé, voy a argentinizarlo, digamos. ¿Por qué? Porque vos decís, esto sucede en Argentina, porque otros países del mundo, voy a poner como ejemplo Alemania, se decidió que se paga el impuesto a las grandes fortunas, como le llamamos nosotros, el impuesto a la riqueza, vamos a llamarlo impuesto a las grandes fortunas, no de manera extraordinaria, no por una sola vez, sino de manera ordinaria durante un plazo determinado. Porque se trata, la idea es de que aquellos que más tienen colaboren con los que menos tienen. Una vez había escuchado yo a un jugador de fútbol que me había dicho que cuando en la vida uno tiene la suerte de tener un mejor ingreso, es bueno colaborar con otros. Había sido Ramón Díaz, creo, aquel jugador de fútbol y después director técnico de River. Y ahora, ¿qué pasa? Fíjate que los jugadores de fútbol, ¿no? Después tema de lo que pasó con el Kun Agüero, lo que ya conocimos con Carlos Tevez, ¿no? Tipos que han venido de la pobreza, pero no quieren largar un mango. O sea, les ha ido muy bien, han ganado mucha guita,
mucha, pero mucha plata, y se resisten a pagar el impuesto que de alguna manera va destinado no solamente a las cuestiones que han venido detrás de la pandemia, sino, bueno, obviamente, de los que más tienen a los que menos tienen. Claro, de hecho, Flor de la B sobre esto decía que no puede entender, ¿no? Claro. No puede entender como algún agüero que viene de saber que cómo es estar en esas condiciones a no querer colaborar. Bien, eso. Bueno, ¿qué más tenemos entonces para el día de hoy? Denuncian, ¿te acuerdas del negocio inmobiliario que tiene Larreta con los espacios verdes? Que tiene la inmobiliaria de Larreta, sí, está obsesionado, sí. Bueno, denuncian que el gobierno porteño taló 70 árboles en la obra del Metrobús. Sí. ¿O 70.000? No, 70. Sí, hablando seriamente, es grave esto. Sí, eso, y aparte ahora cuando te diga la noticia, tengo más para decirte. En la obra de Metrobús, ¿cuándo pasó esto? ¿Ahora hace poco? Ahora hace poco, sí. 70 árboles, bueno, la ciudad todavía no tiene el estándar recomendado internacionalmente de espacios verdes, y encima los estamos quitando. A mí lo que me preocupa realmente, más allá de esto, se quería hacer un parque, una plaza pública en la avenida Honorio Pueyrredón, ¿no? Los vecinos resistieron. Los vecinos resisten a Costanera, los vecinos resisten a Parque Chacabuco, los vecinos resisten la construcción de torres porque la infraestructura de la ciudad no está preparada, digamos, para tanta construcción ociosa, porque no se soluciona el problema de la vivienda. No hay una solución al problema de la vivienda. Hay construcciones que se llaman ociosas, que no son más que reservas económicas para los inversores. Y después vemos las calles siguen todas rotas. Bueno, por otro lado, ese tema, pero fíjate, lo que yo quería decir con esto es que se están demoliendo edificios que rozan con lo histórico, ¿no? Sí, eso también después lo voy a decir. Bueno, yo soy un visionario, soy heredero de Perón, ¿viste? Yo estoy siempre a la vanguardia, estoy siempre adelante. Y hablando de peronismo, también te vamos a recordar que en esta semana se cumple un nuevo aniversario del primer triunfo del peronismo en las elecciones del 24 de febrero de 1946, y de eso después te voy a hablar unos minutos simplemente para el recuerdo. Ahora te cuento, sí, decime. Sí, también tenemos la reaparición de Aranguren y la demandó nuevos tarifazos en los servicios. Y te tengo dos más. El gobierno ofreció ayuda a Corrientes 16 veces antes de que se desborden los casos de esto de la quema, ¿viste? Sí. Y resulta, no solo eso, sino que se está investigando que la mayoría pudieron ser intencionales. Sí, eso es gravísimo, eso también lo estábamos viendo, lo estábamos charlando hace un rato con vos, y hay dos cosas realmente preocupantes con los incendios de Corrientes. Se ha quemado casi el 10% de la provincia. Me llama la atención porque su gobernador, mientras esto pasaba, Valdés, se lo ha visto de vacaciones, vacacionando, como si nada sucediera, y después haciendo la apertura del carnaval, ¿no? Con total frialdad respecto de lo que está pasando en su provincia. Pero ¿sabes lo que llama la atención? Porque esto, además de quemarse el 10% de la provincia, creo que se quemaron las ambiciones presidenciales que podía tener este tipo. Vos sabés que Valdés, hasta el año pasado, no sé si lo realizó, pero estaba a punto de realizar el lanzamiento de su precandidatura como a presidente de la Nación para el año 2023. Bueno, creo que esto termina con esa pretensión. Por otro lado, la justicia tiene que hacer hincapié en el tema de los incendios intencionales. Hay que tener mucho cuidado porque es un número importante que me estás diciendo. Hay que jugarle al 70, 70 árboles y 70 incendios intencionales, ¿no? Sí, 70. Más o menos, sí, denunciaron 70 más o menos. Y aparte los animales, recalquemos también. Bueno, eso es terrible. Después también. Te voy a contar más. Flora y fauna, vamos a profundizar sobre ese tema. Pero bueno, es muy importante. Ahora sí, Agustín. Sí, por último te tengo que Soledad Acuña tiene su negocio de alimentar la grieta y sigue. Bien, vamos a tener, vamos a escuchar un ratito dos audios importantes que tienen que ver con Leonardo Cositorto y esto de Generación Zoe, que no fue más que una gran estafa, ¿no? Una gran estafa reiterada
lo que le valió el pedido de captura internacional, ¿no? Tenemos otro prófugo macrista. El otro, ¿te acordás que ya cumplió un añito? Feliz cumpleaños para Pepín Rodríguez Simón, que sigue prófugo de la justicia. Y ellos hablando siempre de persecución. Bueno, Leonardo Cositorto también, bueno, esperemos. ¿Qué apellido? Cositorto. ¿Qué apellido? Pobre en la secundaria, en la época del bullying, este tipo. Bueno, ahora resulta que lo vamos a escuchar en un ratito nada más, en cómo lo presentaba con toda la pompa canosa y cómo él se declaraba abiertamente en apoyo al macrismo, más bien al larretismo, ¿no? Porque lo llamó en algún momento a Larreta al futuro presidente de la nación. La boca se te haga a un lado, ¿no? Dios nos libre y guarde de que este personaje pudiese llegar a esto. Yo creo que está quedándose un poquito solo, creo que se adelantó unos cuantos pasos en esa idea. No hay que adelantar tanto las candidaturas, hay tiempos para cada cosa y bueno, se le está viniendo mucho en contra. Parece que vino la resurrección de Macri y bueno, parece que después de este retiro espiritual, porque ellos hacen retiros espirituales, ¿viste, Ale? Hacen retiros espirituales. Después aparece cada tanto, lo encontrás por las noticias. Claro, ¿viste? claro. Bueno, y ahora el tipo que arruinó al país, el tipo que es Macri, que arruinó el país, aparece, vaya a saber quién se las escribe, ¿no? Escribiendo y presentando cartas abiertas. Esta vez para decir que también se negó esto, ¿no? Que mucha gente se estaba yendo del país durante el gobierno de Alberto. Lo cierto es que desde Migraciones lo negaron y dejaron bien en claro que el doble de la gente o más que se fue durante estos 2 años de pandemia y de gobierno del Frente de Todos, emigraron durante precisamente la época de la peste amarilla, es decir, del macrismo. Bueno, ahora nos vamos a ir con una cuota. ¿Tenés algo para agregar? No, nada más. Tengo un dato después de qué pasa en esta semana. Che, ¿viste lo grave esto de se viene el Mundial de Qatar? Ah, mira. ¿Viste la mujer esta que fue violada en Qatar? Sí, sí. Hay unas leyes muy especiales respecto a nuestro mundo occidental y hay que tener mucho cuidado. ¿La del Uber? No. Una periodista que fue violada en Qatar hizo la denuncia y encima resultó condenada a darle otros 70 latigazos y a meterla presa. Pudo zafar, por suerte, pero no, quiero decirte con esto que hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno de los organizadores del Mundial dijo que, por ejemplo, no se van a permitir expresiones sentimentales, digamos, del mismo sexo en el Mundial de Qatar. Para decirles que, bueno, que estamos en el año 2022, pero todavía hay lugares en el mundo, y país como Qatar, que tiene mucha riqueza y que ha organizado este Mundial, que tiene ciertas limitaciones. Ambigüedad, ¿no? No, en esta época. No, pero bueno, ellos tienen otra cultura, pero respecto de violaciones a los derechos humanos. Porque fíjate que te estoy diciendo, una mujer que fue violada y además condenada. Sí, o sea, bueno, el proceso sigue, pero es algo terrible. Bueno, ahora nos vamos con la primera cuota de rock nacional y tengo que parar, porque venimos muy embalados, así que nos vamos con Miguel Mateos y Sass y Tengo que Parar. Me encanta cantar ese tema. Qué hacer, nadie tiene fuego, ni siquiera un costel. Necesito hacer esa llamada, necesito un poco de control. La cosa viene mal, la tengo que parar. Tengo que parar, tengo que parar, tengo que parar.
años que no puedo borrar. Veo un negrito con un diccionario que le cura las heridas con la lengua un millonario. Veo misiles en la 9 de julio, apuntándole a mi oso peluche. Lo veo a Reagan, Jimi Hendrix y Evita en una mesa de Sheraton deshojando margaritas. Tengo que parar, tengo que parar, tengo que desnudo en el espejo. Me miro una vez, me miro otra vez, no descubro nunca quién es. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Con la TV al mango, sin cigarrillos ni pastillas de alcohol. Quiero café con leche, nena no me eches. Esta noche incendiaré mi auto, tendrás que darme refugio. Nadie sabrá dónde estamos, será señal que paramos. Tengo que parar. ¿Y dónde estabas mientras sonaba este tema de Miguel Mateos y Sasa, allá por los años 80? Y ahora estoy con una comunicación en directo con nuestro primer invitado del día de hoy, un amigo de la casa, el doctor Osvaldo Bassano, presidente de ADUC, que es la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores. Buenos días, Osvaldo. Gracias por estar en Ganji 2022, donde la única verdad es la realidad. ¿Me escuchás bien? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias, Osvaldo, por estar acá con nosotros. Bueno, estamos un poco preocupados, ¿no? Parece que se viene un aumento de tarifas de luz y de gas. Bueno, por lo menos en lo que nosotros estamos viendo de las resoluciones del día de hoy, vamos a tener un incremento de aproximadamente 36% de las facturas de gas. Desconocemos si va a haber otro aumento en transporte, si va a haber otro aumento en generación, que eso incrementaría aún más la factura. Por lo menos hasta ahora tenemos un aumento del 36%. Algunos comunicados de Enargas hacen una interpretación distinta, dicen que va a haber un promedio menor, pero eso corresponde para aquellas zonas frías, es decir, hay zonas frías que van a tener el gas un poco más económico. El problema es que 36% a este nivel de inflación puede llegar a ser un golpe al bolsillo. Ahora, si ustedes me preguntan si está bien o está mal, yo quisiera que todo el mundo supiera que las empresas gasíferas tienen balances con superávit y sin inversión. Es decir, tienen lo que se puede llamar negligencia productiva, muy baja producción y cero inversión. O sea que siempre ganan. Ganancia superlativa. Siempre ganan guita. Darle 36 de aumento es mucho. Decime una cosa, Osvaldo, ¿por qué en los medios siempre nos quieren convencer de que estamos pagando poco? Y quieren convencer que estamos pagando poco para que de esa manera le paguemos, pero en el fondo tienen ganancia. Todas las empresas gasíferas tienen ganancia. Entonces, si tienen ganancia, no pueden cobrar de más. ¿Qué pasó con esa? El holding de empresas gasíferas tiene ingresos y balances positivos con ingresos superlativos. Pagarle de más y pagarle aumento en este momento es sacarle la comida de la boca a los argentinos. Decime, las audiencias, ¿qué pasó con esas audiencias? ¿Tiene sentido esto? Bueno, las audiencias no son vinculantes, se les ha manifestado reiteradas veces de que no podía haber aumento, que hay ganancias, que hay una negligencia productiva de las empresas gasíferas, sin embargo los aumentos salieron igual.
Ah, bien, escúchame, y decime algo, hay más comprometido que te voy a preguntar. ¿Qué papel juega este famoso acuerdo con el FMI, la posible quita de subsidios en todo esto? Bueno, el problema es que el Fondo Monetario quiere que aumente las tarifas y quite los subsidios. Bien, Eso es así. O sea que, ahora, digamos, hay... Sí. A ver, yo entiendo una cosa, que estemos preocupados por la necesidad de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario para la necesidad y estabilidad monetaria del país. Pero el problema es si los argentinos tenemos un ingreso y una ecuación económica de ingresos, los argentinos, para poder sostener corporaciones financieras internacionales que más allá de eso han obligado a la Argentina a estar en esta situación. Entonces, me parece que tenemos que racionalizar un poco mejor las cosas. No apurarnos a sacar tantos aumentos y a ver cómo podemos hacer para que verdaderamente no sigan esta estafa energética. Yo le pago a quien merece. Si la empresa merece pagársele, se le paga. Si la empresa no merece pagar, no le tienen que pagar. Y las empresas que tienen balance positivo no pueden darse el aumento en un momento de crisis como este. Eso me parece perfecto. Y decime, hubo un 5.000% de aumento durante la era macrista. ¿Esto no representó ningún tipo de obra o de progreso en ninguna de las empresas? No solo hicieron autopréstamos, grandes préstamos financieros, no invirtieron, las obras las hace el Estado y ahora en este momento tienen una inactividad productiva que hacen que el gas llegue con este pedido de aumento del 36%, que es una barbaridad. Y ojo, que a fin de año tenemos lo que se llama la revisión tarifaria integral, porque así lo ha ordenado la norma, y eso va a significar que las tarifas de luz y del gas cada una llegue a 200%. No estamos capacitados para seguir soportando esta cabalgata. O sea que es siempre, nos digan lo que nos digan. No es lo que votó la gente. No, siempre nos meten por donde sea la misma receta vencida. Ahora decime, ¿van a seguir los cortes, vos creés, de electricidad? ¿Van a seguir los cortes de luz en este verano? Es gravísimo y tenemos para nosotros una idea de que apenas aumente el 28, 29 grados de temperatura de sur y de norte, y muchas empresas distribuidoras del interior que no están capacitadas a prestar el servicio van a cortar la luz. Otra vez, más que le demos 5.000% de aumento. Decime, no yo sé, puede seguir este sistema. Desde el gobierno se hace años que venimos diciendo lo mismo. Exacto. Además, desde el gobierno se aplican sanciones. ¿Se cumplen esas sanciones tanto en lo pecuniario como en lo...? Sí, pero ya no estábamos para que haya más sanciones, muchachos. Acá se terminó. La época de las sanciones se terminó. Acá hay que rescindir contratos. O sea, exactamente. Acá hay que echar empresas, rescindir contratos y terminar con esta estafa. El pueblo no puede seguir pagando a un montón de vagos que hacen cuentas financieras que nos hacen pagar infinidad de montos de dinero que después no lo podemos pagar. Después no lo podemos pagar. Hace 30 años que hacen negocio con los argentinos, digamos, desde aquella la segunda década infame, que fue los 90. Ahora, yo creo que hay un camino que vos y yo vamos a compartir, que es el camino de la estatización. ¿Hay voluntad política para esto? ¿Podemos encontrar en algún momento esa voluntad política? Bueno, pero eso lo tiene que decidir el pueblo. Lamentablemente, hasta que el pueblo no lo decida, estamos engrampados. A ver, podemos seguir hablando de todo lo que ustedes quieran, pero si no tomamos una decisión, nos ponemos los pantalones y decimos, terminemos con esto y vamos a seguir problematizando las cosas. Decime, ¿podemos a través...? A ver, esto es algo que no lo podemos continuar, realizando. No hay forma de continuar realizándolo. ¿Desde una iniciativa popular podríamos tener éxito con esto de la estatización de las empresas, al menos las más importantes? No sé. Las iniciativas populares no están reguladas todavía. Está en la Constitución, pero no está regulada. Claro, esa es la trampita que nos metieron tantas trampas en el 94, ¿no?
Exacto. Nos dejaron tantas trampas en el 94. Bueno, y decime para cerrar, así no te quito más tiempo, ¿cómo viene la mano con el transporte público? Porque ayer también estaba escuchando, pero acá pagamos 18 pesos, pagamos muy poco, en otros lugares se paga 50, 60. El tema del transporte público, a ver, empecemos a pensar que va a aumentar todo porque va a haber menos subsidios. Las empresas van a pedir más plata y bueno, tendremos que esperar algún horizonte bastante pesado. Ahora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que lo está subvencionando todo el país, que haga menos placitas y se dedique a sostener el gobierno, que la verdad que haciendo placitas no se gobierna. 4 veredas por día, Osvaldo, en algunas zonas para la foto. 4 veredas por año, quiero decir, 4 veredas por año. Aparte le podemos dar varias calles que las ha roto y arreglado entre 5 y 6 veces, sí, para seguir haciendo ganancias. Hay infinidad de calles del centro de la Ciudad de Buenos Aires que, por ejemplo, Diagonal Norte, hay una parte de Diagonal Norte que la construyó 4 veces. La rompe, la vuelve a hacer, la rompen y la vuelven a hacer. Varias calles del microcentro ha hecho lo mismo. Y si tienen ganas de invertir 5 o 6 veces lo mismo, y bueno, después si no hay subsidio para el transporte y los pobres pagan más. Eso sin hablar de las macetas, ¿no? Por eso te quería preguntar, ¿cómo vamos a afrontar todo esto con la economía actual, ¿no? Porque si vos me hablás de un boleto de 20 pesos, bueno, pero si pasamos a triplicar esa cifra, no sé cómo el pobre lo va a poder afrontar. Es así, es así. Larreta invierte 4.200 millones en blindaje mediático. Esa es una fuga tremenda, y otro tanto, digamos, en la justicia de la ciudad, donde prácticamente en ningún caso llega a una resolución importante. Bueno, Osvaldo, como siempre, gracias por la claridad de tus respuestas, gracias por lo que haces, gracias por mantenernos al tanto y defendernos de todo esto. Te agradezco muchísimo que hayas estado, como yo te llamo, un amigo de la casa, nuevamente acá en Gangi 2022. La única verdad es la realidad, y te mando un abrazo enorme. Nos vemos. Gracias, Osvaldo. Un abrazo, hasta pronto. Saludos. Bueno, Agustina. Yo ahora, para continuar con esto, te tengo que hablar de la reaparición de Aranguren. Claro, si no le preguntamos, Osvaldo, para no irritarlo un poco más, pero ¿qué pasó con este? ¿Aparece nuevamente? Sí, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró que el gobierno no reconoce los costos reales del gas y la electricidad. Lo que hablábamos recién, o sea, exacto, meternos, tratar de decirnos, che, muchachos, están pagando poco. A ver, alguno se convence o empieza con la misma medianoche, estamos pagando poco, hay que pagar más. A mí nos decían antes, el confort hay que pagarlo, nos querían convencer de esas cosas, pero ¿con qué lo va a pagar el pobre que no tiene? ¿A dónde quieren llevarnos con todo esto? Sí, y concluyó diciendo que el camino en la tarifa es la tarifa federal, y que nosotros ya la habíamos implementado anteriormente. Eso permite determinar cuáles son las familias que necesitan el subsidio al consumo energético. Bien, ¿tenés otra? Otra, vamos con otra. Espera, la de los jueces y los fiscales, ¿querés? Vamos con, sí, esto es el resistir con uñas y dientes, ¿no? Por ejemplo, pagar ganancias, o que se terminen los privilegios. Jueces y fiscales por un lado, y otros sectores, como decía Moreno, las 1000 familias, ¿no? No quieren pagar lo que veníamos hablando al principio del programa. No quieren pagar ni en forma extraordinaria ni en forma ordinaria. Y el tema de los jueces tiene larga data, y ellos ahora acusan que es una nueva injerencia en la independencia judicial, que es perdónenme, pero es una pelotudez más grande que una casa. Adelante, Augusto. Vamos. Una persona jubilada del Poder Judicial gana, en promedio, 13 veces lo que percibe una persona que tiene la jubilación mínima. El dato, que podría mostrar la distancia entre quienes transitan los tribunales y la gente a pie, no conmovió demasiado a sus señorías, quienes, a través de la Asociación de Magistrados, salieron a denunciar la posibilidad de que sean revisados los regímenes jubilatorios especiales, como los que tienen quienes integran el Poder Judicial o el Servicio Exterior, como un
embate más a la independencia judicial. La reacción de la Asociación de los Magistrados, que nuclea a jueces y fiscales, se suscitó horas después de que Fernández negara que su administración evaluara cambios en las jubilaciones docentes y, por el contrario, sostuvo que sí podrían revisarse los regímenes especiales de los que gozan quienes integran el Poder Judicial o el Servicio Exterior. Para los magistrados, esa fue la señal de alerta. La Asociación de Magistrados rechazó cambios en sus jubilaciones, cuya modificación, como recordó Fernández, se debatió hace 2 años, y apuntó contra la inoperancia de las políticas económicas, sin hacer mención alguna a la necesidad de acordar con el fondo para tramitar la deuda que dejó el gobierno de Cambiemos, recordemos. El Centro de Economía Política Argentina afirma que el régimen jubilatorio de jueces y fiscales es de privilegio por la magnitud de las jubilaciones o pensiones, al igual que el de los diplomáticos. Por el contrario, se evalúa que la oposición se abroquelará detrás del Poder Judicial, donde en general consigue fallos favorables. El comunicado de la Asociación de Magistrados se conoció como un prefacio a la apertura de sesiones parlamentarias que encabezará el presidente. Ampliaremos. Acá ampliaremos. Acá hay un tema que es muy claro, que vos lo dijiste recién. Hay un tema que tiene que ver con lo que llamamos el lawfare. El lawfare, que se alimenta de la fake news, tiene una pata mediática, donde los políticos como Larreta invierten mucho. Te voy a dar más o menos una relación para que veas que en educación se invierte 1.400 millones y en medios se invierten 4.200 millones. 3 veces, ¿no? Lo que se puede invertir, lo que se deja de invertir en educación. Por otro lado, también hay que mantener bien pagados a los jueces y fiscales amigos, ¿no? Y por otro lado, tampoco podemos decir que los políticos tampoco, como en otros lugares, quieren bajar un mango de lo que cobran. O sea que históricamente se le ha sacado a los jubilados, se le ha sacado a los trabajadores, pero o sea, se ha hecho algo tremendo en la época en que la famosa Patricia Bullrich era ministra de Trabajo en la época de la Rúa. Se le recortó el 13%, creo que a los jubilados. O sea, ya no es dejar de pagar, sino era sacarle en ese momento. Es lo que pasa siempre. Ahora no es que le van a sacar, pero digamos, los aumentos con los formadores de precios van tan alto y con estas empresas tan arriba, que al trabajador, al pobre, se le hace difícil afrontarlo. Porque vos imaginate que si la tarifa del colectivo, algo que a cualquier persona, digamos, de un estatus importante no le hace cosquillas, digamos, te aumenta 100 pesos, 60, como otro, pero la persona que trabaja y que paga 20 pesos todos los días se vería muy afectada si esto aumenta en forma importante. Lo cierto es que no se puede detener la inflación, no se está deteniendo. Los precios cada vez están más altos, la plata cada vez vale menos, así que bueno, ¿qué me ibas a agregar? No, nada, ya que hablas del macrismo, podemos agregar la noticia de la Gestapo o la de Larreta. Tenemos un montón para quiero macrismo, escuchar, ¿no? Ahora no, vamos a hablar de Leonardo Cositorto, y fíjate, este personaje, este estafador, cómo lo presentaba con toda la pompa. Canosa. Viviana Canosa, ¿no? ¿Cómo lo presentaba Viviana Canosa en su momento? Este es Cositorto. No, este no es. Este no es el de Cositorto, el de Canosa, Y hay 30 horas más, ¿Ah, sí? que suman un total de 150, que son para un curso introductorio de no, este es Acuña. para que aprendan ahorro, inversión. Esta es Acuña, la ministra de Educación. Blandas, todo lo que es criptomonedas, toda la hablando de un tema cuando empiecen a elegir y decidir. Por eso la educación que tiene que ver con la inteligencia financiera, emocional, incluso espiritual, tendría que estar en la secundaria. Es nuestro propósito llevar coaches a todas las secundarias para que los chicos
tengan una contención. Educación financiera, para que aprendan ahorro, inversión, emprendedurismo, cómo buscar trabajo, habilidades blandas, todo lo que es criptomonedas, toda la realidad que se van a encontrar cuando empiecen a elegir y decidir. Tiene que ver con tiene que ver con inteligencia financiera, inteligencia artificial, tiene que ver con el trading, tiene que ver con el mundo de las cripto. Este es Cosi Torto hablando y Acuña. Y ahora fíjate cómo lo recibía Viviana Canosa. ¿Lo tenés? ¿De Canosa? ¿Cómo lo tenía este personaje en su programa? La cuestión es que terminó aclarándose el tema de las habilidades blandas, estafas en las competencias internas, que en la manera de ser, realizara Leonardo Cosi Torto, y ahora tiene captura internacional. El vínculo directo con el PRO, precisamente con Larreta, ¿no? Bueno. Sobre criptomonedas, todo lo que necesitan saber en el mercado del trabajo. Y ahora escuchamos con Canosa. Es difícil el vivo, ¿eh? Gracias y a todo el equipo. Este es Cosi La Torto. pregunta acá, Con Canosa, como coach que yo soy, es cuál es la salida, ¿no? Porque si seguimos dejando que los que gobiernan, no voy a hablar de quién gobierna, los que gobiernan en los últimos 80 años de Argentina, siguen estando en la pantalla y todos mirando lo que ellos hacen, cuando en realidad ellos tienen que estar haciendo y sirviéndonos a los que somos del pueblo, a los que laburamos todo el día, a los que invertimos, a los que estuvimos 3 días el otro día sin dormir, pasando por 14 ciudades, educando a la gente para sacarlo de la droga, sacarlo de la pobreza. Este es un país que no es pobre, pero hay pobreza. Y hay pobreza, Vivi. Bueno, este es hablando Cosi Torto. Lo cierto es que un estafador, terminó siendo un estafador que apoyaba a Larreta y ahora tiene la, digamos, captura internacional. Ya vamos a ir en comunicación con Patricia Pines de Vacantes para Todos. Vamos a hablar en un ratito nomás de después de esta nueva cuota de rock nacional, que ahora nos vamos. ¿Con qué tema nos vamos? Vamos ahí con los Redonditos de Ricota. Me encanta esto, me encanta. Y esto es acá tenés para los que vencedores vencidos. Mirá qué tema. Dale, vamos. ¡Arriba! Esto es Ganji 2022, donde la única verdad es la realidad y vencedores vencidos. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un sigo como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, mi humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un sigo como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Lo vamos bajando de a poquito, ¿Qué tema? Los Redonditos de Ricota y vencedores vencidos. Y te tiro una, se está interviniendo la comisaría de San Martín. Está Bernie diciendo que
mameluco todavía seguía dirigiendo a su banda desde adentro de la comisaría. Una intervención seria en la comisaría de San Martín, una intervención por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Un tema que después vamos a ampliar seguramente en los próximos días. Ahora vamos a entrar en comunicación con otra amiga de la casa, Patricia Pines de Vacantes para Todos, que nos va a contar qué está pasando, por qué 56.000 chicos siguen sin vacantes este año en la ciudad. Hola Patricia, ¿cómo estás? Gracias por estar en Gangi 2022. Buenos días, muchas gracias por la problemática. Efectivamente se trascendió ese número escandaloso de infancias con su derecho de acceso a la educación vulnerado. Nosotros desde el colectivo de vacantes hace 8 años que venimos denunciando la falta de escuelas para garantizar el derecho constitucional de acceso a la escuela pública, laica, gratuita y estatal. Y lejos de obtener una respuesta favorable en estos años, la problemática se ha venido agravando cada vez más, digamos, ¿no? Han cerrado cientos de salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras. Y además Patricia, el ministerio no responde pedidos de informe de la legislatura, ni responde pedidos de informe de la justicia. De las escuelas que hay tampoco hay mantenimiento, ¿no es cierto? Asegura que una fuente, digamos, del Ministerio de Educación dejó trascender que ese sería el número de infancias afectadas, ¿no? Es algo terrible, es un número tremendo, y quería decirte que además de no haber escuelas, porque no las hay o las van cerrando, de las que hay, no tienen el mantenimiento adecuado, ¿no? Sí, exactamente. Han aprobado el presupuesto más bajo de la historia en la gestión de la ministra Soledad Acuña, de la mano con Larreta, en estos últimos años. Y esto se observa, digo, yo además de ser docente soy mamá y lo veo en la escuela de mi hijo, ahora está toda rota. Corroborame esto, Patricia. Una comisión con las familias para ir a pintar el aula, porque en esas condiciones no creemos que sean condiciones dignas en las cuales se encuentran las escuelas por la falta de mantenimiento, digamos. Esto se profundizó obviamente con la pandemia, ¿no? La ministra estaba muy apurada por volver a abrir las escuelas, pero ningún tipo de mantenimiento ni de adecuación edilicia para la pandemia hubo, y la verdad es que en este sentido también se despierta un gran temor por parte de la comunidad educativa, porque ella por decreto da por finalizada la pandemia y seguramente eso traiga aparejado que dejen de mandar los elementos de higiene, el alcohol, las cuadrillas de limpieza, digamos, los escasísimos recursos que pusieron para la pandemia, seguramente ahora que se terminó, porque ya lo decretó, bueno. Es algo terrible. Lo más terrible es que esto pasa en la ciudad más rica del país, ¿no es cierto? Que además vive de todo el resto del país. Eso por un lado. Corroborame estos números. ¿Es verdad que es 1.400 millones para educación? Y tenemos 4.200 millones en medios de comunicación, digamos, en el blindaje mediático. Pero esto, digamos, lo vienen haciendo sistemáticamente, ¿no? Todo lo que es publicidad oficial se lleva, bueno, publicidad oficial y obviamente lo que estos denominan seguridad, que, digamos, de seguridad no tiene demasiado, sino que más bien son las fuerzas represivas para evitar que los trabajadores se manifiesten en contra de sus políticas de privatización, precarización y vaciamiento, ¿no? Ahora vos lo ves a Larreta... Sí, esto lo vienen haciendo ya desde hace varios años, los presupuestos siempre para los medios, para el blindaje mediático, digamos. Los destinados a educación. Porque vos lo ves a Larreta y niega con total descaro en los medios esto, y ningún periodista o pseudo periodista le repregunta, ¿no? Él se pone delante de la cámara y te niega toda esta realidad que, bueno, que tratamos de difundir a través de los medios alternativos para que la gente tome conocimiento. Sí, creo que es sumamente cínico el discurso. Vos lo escuchás y dicen la educación primero. Bueno, a ver, vayamos a ver los comedores escolares. Cerraron las cocinas que antes funcionaban en las escuelas, donde uno podía observar qué alimentos consumían realmente. Ahora vienen camiones con las vianditas selladas en las bandejitas de aluminio para recalentar, y eso es lo que almuerza la mayor parte de los estudiantes en la ciudad. Si vamos por el área de inclusión, están vaciando todo lo que tiene que ver con educación especial, y esos recursos que van dando de baja en la educación especial no se están poniendo en las escuelas comunes, y esto
acarrea, digamos, que las escuelas estén estalladas, porque cada vez hay más matrícula, dentro de esa matrícula hay cada vez más infancias con discapacidad o con necesidades educativas especiales y absolutamente ningún recurso para atender esas demandas, ¿no? Así como es infraestructura, alimentos, inclusión, bueno, todo lo que tiene que ver con la denostación del trabajo y la labor docente, digamos, y además con la precarización del trabajo docente. Ahora hay cientos de cargos sin cubrir porque se les ocurrió que para los actos públicos, para acceder a esos cargos, sí sigue la pandemia. Entonces los actos públicos siguen siendo virtuales y obviamente igual que la inscripción online, igual que todo lo que implementan virtual, no funciona bien. Bien, yo te quiero hacer dos preguntas. A ver, la solución inmediata es seguir con las acciones de amparo y la solución, ¿a qué plazo sería que esta gente construya las escuelas y los jardines a las que se comprometió en reiteradas ocasiones? Mira, la verdad es que yo no creo que vayan a construir escuelas. A mí me parece que ellos siguen para adelante con un plan de profundización del vaciamiento, la precarización y la privatización. O sea, el plan que ellos tienen es derivar la mayor cantidad de matrícula a escuela privada. ¿Esto cómo se logra? Y bueno, no te facilito la inscripción. Si lográs, después de mucho insistir a hacer la inscripción, tenés que validar y eso tampoco a veces funciona bien. Después te dejan en lista de espera. Una vez que entras vas a una escuela que está destruida, con superpoblación en los grupos. O sea, la idea es desmoralizar. No están siendo atendidas. Una tarea de... Eso tiene que ver con un todo, que es un plan, digamos, para que la gente desista de mandar a sus hijos a la escuela pública y termine privatizando la educación, ¿no? Porque claramente no entienden la educación como un derecho, sino como un negocio. Claro. Bien, y digamos, por ahora funciona el tema de las acciones de amparo como alternativa para... Nosotros llevamos hechos en los últimos años... Sí, lo sabía, por eso te lo pregunto. Abogados que accionan gratuitamente para las familias. De los 700 que llevamos hechos, la gran mayoría resultó favorable. Y uno de los amparos en los cuales también participamos como colectivo es el que iniciaron los legisladores del Frente de Izquierda en 2019, que finalmente se resolvió favorablemente, donde supuestamente la justicia obliga al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo a destinar presupuesto y construir escuelas. ¿Se cumple esto? Los obliga a dar ¿Pero se cumple? Por medios públicos, digamos, los datos sobre cuánta gente se inscribió, a cuántos le dieron vacante, cuántos quedaron en lista de espera. Por supuesto, no cumplieron. No dieron oficialmente los datos, no destinaron presupuesto y las escuelas no se están construyendo. Pero bueno, ojalá impongan multas y a partir de esas multas se pueda lograr que haya algún tipo de avance. Bien, pero por ahora nada. Ahora te hago una última pregunta. Decime, ¿qué opinás de esto de la implementación del trabajo obligatorio en los colegios secundarios que promociona tanto Larreta para este año? A mí me parece que esto lo tenemos que reflexionar, ya no te diría solamente en el ámbito de la ciudad. Lamentablemente esto está ligado, digamos, a la Ley Federal de Educación y es una cuestión que ya trasciende también a la ciudad de Buenos Aires, digamos, y que para mí tiene que ver con pensar más horas y más días de escolaridad. Conllevan a mejores condiciones laborales para esos jóvenes y estas jóvenes cuando salen de la escuela. Realmente tenemos pibes que están con más horas de escuela, más días de escuela, trabajando mejor y teniendo vidas de mejor calidad que con menos horas o con menos días. Entonces, cantidad no es calidad y por otro lado lo que obviamente entendemos es que es poner mano de obra, ni siquiera barata, gratuita, como favor a las grandes empresas, claro, amigas de los gobiernos, ¿no? Ahí vamos. Que obviamente desde Vacantes nos oponemos, tenemos un colectivo de más de 22.000 personas y entendemos que no es por ahí, o sea, hay tiempo de sobra para trabajar y para que se explote nuestra mano de obra. Coincidimos en ese tema. Bueno, nos estamos quedando corto de tiempo. Patricia, gracias
por tus respuestas tan claras como siempre. Gracias por haber pasado por Gangi 2022. No será la última vez, vamos a seguir hablando de este tema que realmente es muy preocupante, como dijiste vos, para la ciudad, pero también para toda la comunidad de los jóvenes que tienen que ir a la escuela como un derecho, ¿no? Y no como un negocio como lo plantean ellas. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, un abrazo. Y ahora, Agustina, sí. Sí, te voy a tirar 3, así, voy a hacerlas rápidas. ¿Sobre este tema? Dale, primero sobre Acuña y su negocio para alimentar la grieta. Bueno, resulta que en una entrevista radial hace poco, dijo que los niños que dejaron la escuela durante la pandemia son chicos que seguramente están perdidos en una villa o ya cayeron en actividades del narcotráfico. Recordemos que ya había repetido esto anteriormente. No, o sea, no se arrepiente. Es una forma, digamos, de justificar un cierto número de gente que queda fuera del circuito escolar, ¿no? Bueno, y la derecha persiste en su estrategia de campaña permanente y aún más allá de cualquier acción coyuntural, no resigna posibilidades y oportunidades para continuar en la cacería de votos. Uno de los objetivos dentro de la estrategia es el de sumar adhesiones del núcleo antisistema y no dejar que sea capitalizado por Milei y los suyos, sin importar siquiera la cuantía de estos votantes. Es además una manera de profundizar la grieta, diferenciándose de la argumentación del Frente de Todos, y para eso sirve el discurso del odio. No hay que pensar que esta es una estrategia ni central ni permanente. No son ingenuos quienes trabajan discursivamente sobre las satisfacciones de la población, haciéndolo con la astucia de apoyarse en los temores y las inseguridades individuales y colectivas para, con la colaboración del sistema corporativo de comunicación, seguir sembrando esta grieta. Te tiro otra. Denuncian al gobierno porteño, como te dije, de la plantación. Alrededor de 70 árboles que formaban parte de la plaza en la avenida Paseo Colón fueron talados como parte de las obras del Metrobús del Bajo, y denunciaron entidades vecinales que consideraron como innecesaria la medida llevada a cabo por el gobierno de la ciudad, ya que eran, por ejemplo, ejemplares de fresno, jacarandá y eucalipto, los que fueron retirados en el tramo comprendido entre las avenidas Independencia y Brasil frente al Parque Lezama. Detallaron los vecinos, quienes añadieron que algunos de esos árboles eran añosos y otros habían sido plantados recientemente, y además responsabilizaron al gobierno porteño de atentar contra el bienestar de los ciudadanos con esta masacre que están haciendo, dado que la falta de esos árboles acarrea un perjuicio ambiental para la zona, aseguraron. Este año la obra avanzó sobre los ejemplares del arbolado urbano y, según informe de prensa del año pasado, según el cual estaba previsto, iban a incorporar 105 nuevos árboles a los 380 actuales de la traza, pero a la vez se estimaba que 68 se verían afectados o extraídos. Y dicen: nos dejaron sin la protección de los árboles y sin beneficios para la salud, reclamó María Angélica Di Giacomo de la asociación Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Bueno, gracias, Agustina. Ya llegamos casi al final de nuestro programa del día de hoy. Como te lo prometí, quería contarte que se cumple un nuevo aniversario de aquel 24 de febrero. Estamos escuchando de fondo este piano que suena. 24 de febrero de 1946, cuando la elección presidencial de ese día dio el triunfo al peronismo, por primera vez con la fórmula Perón-Quijano. Quiero recordarte que las últimas elecciones habían sido últimas elecciones legítimas, podemos decir, allá durante la democracia radical con Irigoyen en el año 28. Ya el golpe del 30 lo trajo a Uriburu, y luego la conocida década infame, donde el fraude sistemático es lo que estuvo rigiendo en la Argentina. Se cambiaban las urnas en aquel momento, la gente votaba y creía que lo estaba haciendo, pero se cambiaban las urnas por el resultado que un grupo elitista llamado La Concordancia, formado por radicales antipersonalistas, es decir, antirigoyenistas, por conservadores y por el socialismo independiente, eran los que integraban el gobierno. Así fueron las elecciones del 32, así fueron las elecciones del 38, pero cuando se iban a realizar las del 44,
un año antes, cuando se anunció la fórmula que iba a continuar con ese fraude, que iba a ser la de Patrón Costa Simón de Iriondo, se produjo la revolución de 1943, que nos sacó, eliminó a esta década infame y nos trajo nuevamente la democracia. Esta vez la democracia peronista como continuadora de aquella democracia radical del año 16 al año 30. Esta vez también fue corta porque un golpe 9 años después iba a terminar con la democracia peronista. Y finalmente Perón iba a regresar en el año 72 para ser presidente por tercera vez en 1973. Pero en aquel momento, en el año 46, fue presidente por primera vez hasta el año 1952. Y el 24 de febrero se cumple un nuevo aniversario. Bueno, estamos llegando ahora sí, al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que lo hayan. Muchas gracias, Agustina. Y nada, por estar acá, gracias a vos por inscribirme. Gracias. Esto es Canji 2022, donde la única verdad es la realidad. Te decía que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, te esperamos en nuestra próxima emisión. Así nos despedimos, Agustina, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. ¿Te olvidaste de algo o no? Y me quedaron varias colgadas, pero las podemos traer la semana que viene. La semana que viene. Siempre él es así, se pasa volando. Cuando es lindo se pasa más rápido, ¿viste? Cuando es feo se pasa lento porque es medio aburrido. Pero sí, bueno. Me quedó, por ejemplo, la de... Bueno, ¿cómo se llama? Ganji 2022. La de Viral. La única verdad es la realidad en vivo. Chau.